Ahora comenzaremos a hablar de la duplicación del ADN. En la clase previa estuvimos conversando sobre la estructura del ADN, una doble hélice compuesta por nucleótidos, formados a su vez por un grupo fosfato, un azúcar, 5 carbonos y las que nos importan, las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. Hablamos de su función, de ser quien guarda la información de quiénes somos, pero también quien controla el funcionamiento de cada una de nuestras células y por lo tanto de nuestro organismo. Y ahora vamos a hablar de una función muy importante del ADN, que es duplicarse. Ustedes se preguntarán, y quizás las imágenes de abajo les puedan decir un poco para qué se duplicará el ADN. Debajo a la izquierda de su pantalla estarán viendo una célula en duplicación. Bueno, ahí hay una pista de por qué el ADN tiene que duplicarse. Tiene que duplicarse para hacer posible que las células se reproduzcan. Y que se reproduzcan no de cualquier forma, sino manteniendo la información genética. Cuando una célula tiene que reproducirse, cuando es un individuo unicelular, se reproduce para perpetuarse y que sus genes pasen de generación en generación. En nuestro cuerpo hay miles de millones de células. Y nuestras células se reproducen de forma permanente para crecer, en el caso de ustedes. Imagínense que todos nos originamos de una única célula, el cigoto, formado por la unión del espermatozoide y del óvulo, también dos células particulares, pero dos células al fin. Y de esa única celulita que se da lugar en la fecundación, alcanzamos a ser un organismo de gran tamaño, con miles de millones de células. ¿Cómo fue eso posible? Por la multiplicación sucesiva de cada una de esas celulitas miles y millones de veces. Y cada vez que esa célula se duplicó, tuvo que darle a su descendencia también la misma información genética que poseía. Porque todas mis células poseen la misma información genética. Esto es súper importante. De hecho, fue una interrogante que se tuvo durante mucho tiempo, hasta que se pudo clonar a la oveja Dolly. Recuerden que en la primera clase hablamos de la clonación y hablamos de aquella oveja de la cual se hizo un clon, una copia genéticamente idéntica. Y se sacó su información de una célula de la ubre de la oveja Dolly y se ignoraba hasta ese momento, porque no se había logrado leer todo el material genético de un organismo, tan complejo como una oveja, sí de algunos organismos más sencillos. Se ignoraba si ahí estaba información para todo lo que es un ser vivo, o si solo tendría información para lo que cumple la función las ubres, por ejemplo, producir leche. Lo que se descubrió es que esa celulita, ese núcleo de la célula de la ubre, tenía información para construir un nuevo individuo, y de hecho construyó una oveja Dolly idéntica, un clon. De esta forma supimos por primera vez lo que suponíamos antes, y es que cada una de nuestras células posee toda la información sobre nosotros, pero que no siempre se expresa. Es decir, mis células de la piel tienen toda la misma información que cualquier célula de mi cuerpo. Ahora, no van a producir sustancias que no deban producir y sí producirán otras. Por ejemplo, no va a producir insulina como sí lo producen las células del páncreas, a pesar de que tienen información genética para producirlo. A su vez, la célula del páncreas o una célula muscular no va a producir melanina porque no necesita pigmento para proteger la piel. Pero toda la información de cada una de mis células es la misma y contiene toda aquella información que me hace ser quien soy. Así que cada vez que una celulita, para que yo crezca, o para reparar un tejido, imagínense que me corto, hago un corte en la piel. Esos cortes tan feos y tan precisos que generan las hojas, por ejemplo. Ese espacio debe ser rellenado, porque esa herida puede ser una posible entrada para bacterias, hongos, virus. ¿Qué hacen las celulitas de la piel que están al costado? Se multiplican y rellenan ese espacio con nuevas células epiteliales idénticas a las anteriores. Tanto es así que si yo me olvido, al día siguiente miro y no tengo herida. ¿Qué pasó? Hubo una multiplicación celular perfecta, o casi perfecta, vamos a ver después, en la cual las células que estaban en los bordes de la herida se duplicaron para reconstituir ese tejido. Pero al hacerlo, para que las células hijas, y esto dicho entrecomillado, las células producto de la duplicación de las células anteriores, tuvieran la misma información genética, fue necesario que antes se duplicara esa información.
y esa información se encuentra en el ADN. Si estuviera frente a ustedes, les estaría mostrando dos hojas o una hoja y diciéndoles cómo haría para que el texto de esa hoja se duplicara. Ustedes me responderían que quizá pudiera hacer una fotocopia. Está bien, hago una fotocopia de esa hoja y luego reparto entre dos personas esas fotocopias. ¿La información aumentó? No. No aumentó porque está reiterada. Pero yo fui capaz de distribuir la información original en dos fuentes, en dos objetivos distintos, que contienen la misma información que el original. Es decir, que el ADN se copia y luego se distribuye entre las células hijas, como se ve en el esquemita aquí debajo, de forma tal de que ambas reciban la misma información genética que la célula progenitora. Progenitora, aquella que generó las células, entre comillas, hijas. La duplicación del ADN tiene algunos pasos que vamos a ir viendo de a poquito y tiene algunas características particulares. Primero, que es semiconservativa. ¿Qué quiere decir? Cada una de las hélices va a ser copiada. Así que la hélice producto de esa copia va a contener una hélice original y una hélice copiada. Es decir, a partir de la doble hélice original voy a tener dos doble hélices que contendrán una original, como vemos acá en azul, y una copiada, como vemos en verde. Otra original, que era la que se encontraba enfrente, la complementaria, acá ven la timina unida con la adenina, la citosina con la guanina, de forma complementaria, siempre timina con adenina, siempre citosina con guanina, que a su vez va a estar unida con otra nueva. Eso se llama replicación semiconservativa porque cada doble hebra, producto de la duplicación del ADN, contiene una hebra original y una replicada o copiada. Primero tengo que hacer lo siguiente. Tengo que separar las hebras para poder copiarlas. Nuevamente, si estuviera frente a ustedes, les mostraría, quizá con una cartuchera, abriendo un cierre, cómo esas hebras se separan. Imagínense un cierre que se abre y los dientes quedan expuestos. Esos dientes, que antes estaban unidos en una doble hebra, van a ser cada una de las hebras del ADN. Para eso necesito que haya una herramienta que las separe. Esa herramienta se llama ADN helicasa y es una enzima. ¿Qué es una enzima? Vamos a ver varias enzimas importantes. Las enzimas son biocatalizadores orgánicos. ¿Qué significa esto? Un catalizador es una sustancia química que acelera un proceso, que lo hace posible. Por ejemplo, un proceso que requeriría mucha energía o mucho tiempo, lo acelera, lo hace más rápido. Y luego se separa de la reacción, permitiendo el proceso pero no participando en el resultado. Quienes hayan trabajado con fibra de vidrio quizás sepan que para endurecerla se puede endurecer con resina epoxi. Yo le pongo resina epoxi a esto que parece una lana de vidrio, hilitos de vidrio blanco y tardaría mucho tiempo húmeda hasta endurecerse. Se vende un producto que se llama catalizador que con unas gotitas lo endurece rápidamente. Las enzimas en nuestro cuerpo cumplen esa función. Aceleran los procesos orgánicos de forma permanente. Participan en la digestión, cortando los elementos de la nutrición, participan en la producción del tejido, participan en enviar señales y participan aquí duplicando el ADN. Primero como que fuera una tijera dividiendo esta doble hélice, como que fuera el cierre que separa los dientes de nuestra cartuchera. La ADN helicasa, el nombre de las enzimas suele referir a su función. Helicasa es porque corta la hélice. La ADN helicasa, y la primera parte del nombre refiere a que corta la doble hélice del ADN, es la responsable de separar las hebras. Ahora les muestro una imagen al respecto. Luego tengo que unirle a los dientes separados de este cierre nuevos nucleótidos. Recuerden que los nucleótidos son los elementos que forman el ADN, con las nuevas bases nitrogenadas para formar esa nueva doble hélice. Separé las hebras y tengo que pegarle a cada una de estas bases nitrogenadas que está acá en la imagen la correspondiente complementaria. ¿Quién se encarga de esto? Otra enzima, la ADN
polimerasa. La ADN polimerasa entonces es otra enzima responsable en este caso de polimerizar. ¿Qué significa esto? Un polímero es un conjunto de monómeros. Poli muchos, mono uno. ¿Qué quiere decir? El ADN es un polímero, tiene una cantidad de moléculas todas unidas entre sí como un largo collar de cuentas. Cada nucleótido es un monómero. Entonces la ADN polimerasa lo que hace es unir los diferentes nucleótidos que están sueltos en el núcleo a su complementario en las hebras que quedaron abiertas por la helicasa. En el ejemplo que yo les ponía del cierre de una cartuchera, une como que fueran dientecitos sueltos que están en el núcleo a cada una de los cierres que quedaron abiertos y va formando las doble hebras lentamente, va volviendo a formar las doble hebras. Luego se cerrarán las hebras, pero puede haber sucedido errores y recordemos, después lo vamos a ver con más detalle, que el orden de los nucleótidos explica el texto en el que está escrita la información de la vida. Así que cambiar ya sea los diferentes órdenes de nucleótidos con los diferentes órdenes de pares de base, adenina, citosina, guanina, timina, o invertir ese orden o sacar uno, poner otro, podría generar cambios que después veremos que se llaman mutaciones, que pueden tener consecuencias más o menos complejas para los seres vivos. Así que tiene que haber una etapa de corrección. De vuelta, la ADN polimerasa se va a encargar de repasar lo que pegó, lo que armó y en caso de haber errores, sustituirlos y repararlos. Ahí se ve justamente un esquema de lo que estábamos describiendo, en el cual veo la doble hélice original, veo aquí, esta se llama topoisomerasa, no me importa mucho porque estabiliza la doble hélice. Veo la helicasa que corta ambas hebras, quedando los nucleótidos libres acá como dientecitos y los nucleótidos libres acá como dientecitos. Y veo la ADN polimerasa que va copiando la hebra que quedó libre para formar nuevamente una doble hebra. Esto en realidad es un poco más complejo, se da de forma diferente en las dos hebras, pero no me importa. Pensemos que hay, en este caso, dos ADN polimerasa copiando esta hebra para formar la doble hélice y esta otra para formar la nueva doble hélice. En este esquema un poco ampliado se ve justamente la complementariedad entre las bases nitrogenadas. A una adenina siempre le pego una timina y a una guanina siempre le pego una citosina. Como ustedes respondieron adecuadamente los que han respondido el crucigrama. Esto en realidad es bastante más complejo, ya que la molécula del ADN, aunque está dividida en trocitos llamados cromosomas, si la extendiera, recuerdan que yo les decía que medía hasta 1,80 m, la de cada uno del núcleo de nuestras células. Bueno, entonces la duplicación, copiar todo ese ADN, 3.200 millones de pares de base, 3.200 millones de letritas, no se hace en un único punto, sino que se va haciendo en diferentes lugares, como que se abren los cierres, como cuando se nos rompe el cierre, y se copia un pedacito y luego se va copiando al mismo tiempo otro y otro y otro, hasta copiar todo el ADN. Bien,